Buenas a todos. Vemos antiadrenérgicos, que como saben es el grupo de fármacos que antagonizan al sistema nervioso adrenérgico. Acuérdense que el adrenérgico en general en la mayoría de sus acciones es antagónico al colinérgico y por lo tanto muchos de los efectos de los antiadrenérgicos es como si tuviésemos un efecto colinérgico y viceversa. Los anticolinérgicos muchas veces tienen efectos que son símil adrenérgicos. En esto no nos tenemos que olvidar que cómo se sintetiza la adrenalina a través de la tirosina, ¿sí? Y van ingresando a la neurona en forma de dopamina, y la dopamina se transforma finalmente en noradrenalina gracias a la dopamina beta hidroxilasa, y la nora en adrenalina gracias a una metiltransferasa. Esto es importante porque hay algunos fármacos que simulan a la dopamina o a la dopa y toman este sistema enzimático para transformarse en fármacos activos que ya vamos a ver. Este es un esquema del terminal adrenérgico donde podemos ver acá que la tirosina ingresa a la neurona gracias a un transportador. La tirosina hidroxilasa la metaboliza, transformando la tirosina en dopa. La dopa se transforma en dopamina. Posteriormente la dopamina ingresa a esta vesícula, ¿sí? Donde se metaboliza a noradrenalina. Esto se almacena junto con ATP y el neuropéptido I, y finalmente se libera, y esta noradrenalina puede seguir muchos caminos. Por un lado, ir a actuar con receptores postsinápticos, que pueden ser alfa o beta. Segundo, pueden actuar con receptores presinápticos, sobre todo el alfa-2, que es un receptor, un autorreceptor de características inhibitorias, o sea, la activación del alfa-2 impide la liberación de vesículas, es como una especie de regulador del sistema. También puede ser recaptado por un recaptador, y también puede ser metabolizado por enzimas que metabolizan a la noradrenalina, como la MAO y como la COMT. La ubicación de los receptores ya la conocen. Los alfa-1 principalmente están en el músculo lisovascular, donde producen vasoconstricción. Además, en la pupila van a producir dilatación pupilar para ampliar el rango de visión. A nivel de la próstata producen contracción de la cápsula prostática y dificultad para la eliminación de orina de esa manera. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un sistema que nos prepara para luchar. Por lo tanto, todo aquello que no me sirva para luchar se va a inhibir, ¿no? Por lo tanto, la diuresis no es necesaria a la hora de luchar o huir. El alfa-2, tenemos dos cosas del alfa-2. Primero, que son autorreceptores y están en las terminales nerviosas, por lo tanto inhiben la liberación de catecolaminas. Y por otro lado tenemos receptores alfa-2 postsinápticos, donde vamos a tener, hay muchas localizaciones, pero las más relevantes son dos: el músculo lisovascular, produciendo vasoconstricción, y las plaquetas, produciendo agregación plaquetaria. El beta-1, ustedes saben que pues, es por excelencia el receptor del corazón, donde van a incrementar las propiedades cardíacas, y a nivel de las células yuxtaglomerulares en el riñón van a generar liberación de renina y activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y este es el punto de conexión del simpático con ese sistema. El beta-2, acuérdense que principalmente está en el músculo liso, ¿ah? En el músculo liso respiratorio para producir broncodilatación, en el uterino uteroinhibición, en el vascular vasodilatación. ¿Ah? Eso es principalmente el efecto beta-2. Otros efectos beta-2 importantes son que el músculo esquelético produce captación de potasio. De hecho, por eso los agonistas beta-2 se utilizan como tratamiento de la hiperpotasemia, y en el hígado van a producir glucogenólisis.
el beta 3 relaja el detrusor a nivel urinario y en la grasa produce lipólisis. Por lo tanto, si yo quiero bloquear el receptor alfa 1, las principales consecuencias van a ser dos, de acuerdo a lo que hemos visto, que es esto. Todo esto me va a llevar a dos consecuencias clínicas importantes. A nivel cardiovascular, si el alfa 1 me produce constricción, voy a tener vasodilatación. Vasodilatación arteriovenosa, que es un efecto súper importante y está más marcado en pacientes que están hipovolémicos porque tienen justamente el sistema nervioso activado para responder a esa hipovolemia. Por lo tanto, este es el primer efecto y es un efecto muy marcado. Y por otro lado, a nivel urinario van a producir relajación de la cápsula prostática y del esfínter de la vejiga, y si el simpático me inhibía la diuresis y me dificultaba el flujo de salida de la orina, en este caso va a ser todo lo contrario, me va a facilitar la diuresis. ¿Por qué? Porque hay receptores alfa 1 de subtipo D en toda la vía urinaria y sobre todo en la cápsula prostática. Eso es de mucha ayuda justamente para pacientes con hiperplasia de próstata. Estos son los antagonistas, alfa 1, prazosina, terazosina y doxazosina son antagonistas no selectivos, y alfusosina, tamsulosina y silodosina son antagonistas más selectivos del receptor 1D. ¿Y por qué me interesa tener selectividad? Porque estos me van a generar vasodilatación y relajación de la vía urinaria en partes iguales, y mientras estos me van a producir solamente relajación de la vía urinaria sin vasodilatación. Y ustedes se darán cuenta de que estos me van a producir como reacción adversa hipotensión arterial y estos mucho menos hipotensión arterial. Estos me sirven para pacientes hipertensos con hiperplasia de próstata y estos me sirven para pacientes con hiperplasia de próstata solamente. Esta es la vejiga, esta es la uretra y la vía urinaria, y fíjense cómo la próstata comprime a la uretra en su salida. Cuando la cápsula prostática está contraída y estimulada por el sistema nervioso adrenérgico, por el alfa 1, la uretra se comprime. Y por lo tanto, cuando yo utilizo estos medicamentos que son relajadores de la cápsula prostática y liberadores del flujo de orina por relajar el esfínter de la uretra, el flujo de micción se va a facilitar y la orina va a salir más fácilmente. Estos son selectivos alfa 1. También tenemos antagonistas no selectivos, como la fenoxibenzamina, la fentolamina y la tolazolina. La fenoxibenzamina tiene la característica de unirse en forma irreversible a los receptores e inhibirlos de esa forma. Por lo tanto, la vida media plasmática es muy cortita y la vida media del efecto supera las 24 horas. La fenoxibenzamina se utiliza para el control pre- e intraoperatorio del feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas, y por lo tanto esos pacientes antes del quirófano y en el quirófano suelen tener problemas con la presión arterial, con hipertensión arterial. Por lo tanto, inhibiendo los receptores, la fenoxibenzamina disminuye esas variaciones de la presión arterial que en quirófano son muy importantes. Porque imagínense que muchas veces se abren tejidos, se lastiman vasos, si la presión arterial está muy alta, el paciente va a sangrar más. Por lo tanto, me sirve para el control del feocromocitoma. La fentolamina y la tolazolina son vasodilatadores principalmente que se utilizan para la hipertensión pulmonar en los niños, que todos estos fármacos se utilizan por vía endovenosa. Estos tienen la particularidad de unirse en forma reversible al receptor, no como las fenoxibenzaminas que lo hacen en forma irreversible. Y como todos los antagonistas, alfa sobre todo, la reacción adversa más importante es la hipotensión arterial, ¿sí? Después tenemos los antagonistas beta. Los antagonistas beta, podemos hablar muchísimo de estos fármacos, principalmente en su clasificación podemos dividirlos en todas estas
estas características que tenemos acá. En lipo o hidrosolubles, fíjense, los más hidrosolubles son atenolol, nadolol y sotalol. El resto tiene una lipo o hidrosolubilidad variable, y los más liposolubles son el propanolol, el pembutolol, el pindolol, el metoprolol. Otra forma de dividirlos es si son selectivos con el receptor beta 1, metoprolol, bisoprolol, esmolol, atenolol, nebivolol son los que más usamos, y los no selectivos, que son todos estos que están acá. Y además, tenemos un numerito que le da las características. El número 1, por ejemplo, la betalol y carvedilol, son beta bloqueantes, pero además bloquean el receptor alfa, lo cual nos da un efecto vasodilatador adicional, como hemos visto con el grupo de fármacos anterior. Por otro lado, el número 2, el nebivolol, tiene un efecto que es vasodilatador a través de la liberación de óxido nítrico. El número 3, el pembutolol, el pindolol, el carteolol, el acebutolol y el celiprolol, tienen actividad simpático-mimética intrínseca, que es un efecto que le permite al fármaco en realidad tener la siguiente característica: cuando el receptor está muy poco utilizado o muy poco estimulado, se comportan como agonistas. ¿Eso de qué me sirve? Es un efecto raro, pero me sirve, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen el sistema nervioso simpático medio apagado y manejan, por ejemplo, frecuencias cardíacas de 50 latidos por minuto. Si yo le quiero dar un beta bloqueante por otro motivo, si tengo 50 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y le doy cualquier beta bloqueante, seguramente esa frecuencia cardíaca va a bajar mucho más y me va a generar una bradicardia o un bloqueo auriculoventricular como reacción adversa. En este caso, estos fármacos que tienen actividad simpático-mimética intrínseca no van a permitir eso, y la frecuencia cardíaca se va a mantener igual o va a subir. Esa es la utilidad teórica clínica que tendrían estos fármacos. Por último, el sotalol es un beta bloqueante, pero tiene una actividad bloqueadora de los canales de potasio y es principalmente antiarrítmico el efecto que tiene, por eso habitualmente lo ponemos en el grupo 3 de los antiarrítmicos, que lo vamos a ver más adelante. Lo más importante de los beta bloqueantes es entender qué es lo que hacen. Acuérdense que bloquean el receptor beta y por lo tanto disminuyen las propiedades del corazón, ¿sí? Porque el receptor beta estimula a las propiedades del corazón. Por lo tanto, si yo disminuyo el inotropismo, ¿qué acciones beneficiosas voy a tener? Disminución del consumo de oxígeno, voy a tener un corazón más eficiente, voy a disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Acuérdense que presión arterial, es igual a gasto cardíaco por resistencias periféricas. Por lo tanto, si disminuyo el gasto, voy a disminuir la presión. Hay algunas enfermedades donde existe un gradiente por obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá se lo disminuye también, y disminuye el DPDT, que es el trabajo cardíaco. Por lo tanto, estas acciones beneficiosas me van a servir en pacientes, por ejemplo, hipertensos, para bajar la presión, o en pacientes donde yo tengo que bajar el consumo de oxígeno, como por ejemplo aquel paciente que ha tenido un infarto o que tiene cardiopatía isquémica. Sin embargo, la exageración de estos efectos me va a llevar a reacciones adversas. Si disminuyo mucho el gasto cardíaco, voy a disminuir mucho la fuerza de contracción, y eso en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda me va a traer problemas. Si disminuyo de más el gasto cardíaco, voy a disminuir de más la presión arterial, y por lo tanto la hipotensión arterial es una reacción adversa frecuente de estos fármacos, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado entonces en pacientes hipotensos y en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica están totalmente indicados los beta bloqueantes, y ya lo vamos a ver. Eso en cuanto al inotropismo. Por otro lado, si tengo el cronotropismo disminuido, el cronotropismo es la frecuencia de descarga del nódulo sinusal.
Si me disminuye el cronotropismo, voy a disminuir la frecuencia cardíaca, voy a disminuir el gasto cardíaco y disminuir la presión arterial también. Al disminuir la frecuencia y el gasto, voy a disminuir el consumo de oxígeno, con el mismo principio que hemos visto para el inotropismo. Y al disminuir el cronotropismo, lo que se prolonga, o sea, si disminuye la frecuencia cardíaca, lo que aumenta es el tiempo de diástole. ¿Ah? La sístole va a durar lo mismo, pero la diástole es lo que va a aumentar. Ustedes saben que las coronarias se perfunden o se irrigan en diástole. Por lo tanto, le voy a dar un poquito más de oxigenación al músculo cardíaco. Todos estos efectos son beneficiosos porque me sirven para pacientes hipertensos y para pacientes coronarios, porque disminuye el consumo de oxígeno y porque aumento el tiempo de diástole y la irrigación coronaria. Pero eso me va a llevar a reacciones adversas si exagero el efecto. Bradicardia sinusal, que hasta un punto puede no pasar nada, pero por lo general, por debajo de 50 latidos por minuto, el paciente ya puede tener algún síntoma de bajo gasto. Y obviamente lo que venimos hablando del bajo gasto cardíaco y la disminución de la presión arterial. Y el dromotropismo, la velocidad de conducción, si yo lo disminuyo dando beta bloqueantes, voy a disminuir la velocidad de conducción, que por el momento, hasta ahora, no me serviría clínicamente, salvo para algunas arritmias, pero en general no me serviría. Y si yo exagero este bloqueo, puedo llegar a producir un bloqueo auriculoventricular, que a veces no pasa nada, es de primer grado y no tiene trascendencia clínica, pero a veces puede ser de segundo o tercer grado y generar síntomas o ser muy peligroso para la vida. Por lo tanto, los efectos beta en el corazón, tenemos efecto beta en el nódulo sinusal, disminuyendo la frecuencia cardíaca, por lo tanto disminuye el consumo de oxígeno, y disminuye la contractilidad por antagonizar los efectos beta 1 a nivel del músculo cardíaco en el ventrículo. Todo eso me va a generar una disminución de la demanda de oxígeno. Por otro lado, aumenta el tiempo de diástole y aumenta la perfusión coronaria, y eso genera también una disminución un aumento, perdón, del aporte de oxígeno. Y el efecto beta 2 o anti-beta 2 o bloquear los beta 2, acuérdense que el beta 2 habíamos dicho que es vasodilatador sobre todo cerebral, coronario y del músculo estriado. Si yo bloqueo el beta 2, voy a tener vasoconstricción coronaria cerebral y el músculo estriado. Por lo tanto, si bloqueo el receptor beta 2, voy a tener espasmo coronario y eso me puede limitar el aporte de oxígeno. Por lo tanto, si yo tengo un beta bloqueante selectivo, voy a evitarme el vasoespasmo coronario y voy a tener un perfil de aporte-demanda de oxígeno mucho más beneficioso. Estos son efectos de acuerdo al receptor que yo bloqueo. Fíjense, si bloqueo el beta 1, esto ya lo hablamos. Disminuye el inotropismo, puedo empeorar una insuficiencia cardíaca aguda, por lo tanto voy a contraindicarlo en insuficiencia cardíaca descompensada. En la compensada lo tengo que dar. Si bloqueo el beta 1, voy a disminuir el cronotropismo, puedo tener bradicardia como reacción adversa, por lo tanto en pacientes con menos de 50 latidos por minuto no lo puedo dar al beta bloqueante. Y si bloqueo el beta 1, disminuye el dromotropismo, puedo tener un bloqueo auriculoventricular, y por lo tanto en pacientes con un electrocardiograma donde el PR sea mayor a 0,2, no lo puedo dar. Ahora vamos al receptor beta 2. Habíamos dicho que el receptor beta 2 está en el músculo liso y de acuerdo al sitio, por ejemplo, el músculo liso vascular, en el bronquial y en el uterino. En el uterino no hay ninguna contraindicación, pero sí en el vascular y en el bronquial. En el bronquial, si yo bloqueo el beta 2, voy a tener broncoespasmo o broncoconstricción. Por lo tanto, está contraindicado o parcialmente contraindicado en asma o en EPOC. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un estado broncoconstrictor permanente o broncorreico permanente. Y en los vasos sanguíneos, de acuerdo al vaso, veremos, por ejemplo, a nivel distal, pueden producir isquemia digital o fenómeno de Raynaud por vasoconstricción periférica a nivel de los dedos. Por lo tanto, en algunos pacientes que tengan
predisposición a estos fenómenos, por ejemplo, pacientes con esclerodermia, tengo que tener precaución. Los pacientes que tienen claudicación intermitente, que es ese dolor en la pantorrilla al caminar, es el mirador de vidriera, es el que tiene que parar porque le duele por isquemia del músculo estriado. Esos pacientes, muchas veces, si yo le doy un beta bloqueante no selectivo, voy a empeorar estos síntomas. Por lo tanto, los que tienen ateromatosis en miembros inferiores, o los que tienen ya claudicación intermitente, tengo que tener cuidado. Y por último, lo que hemos visto hace un ratito, el espasmo coronario es una situación clínica, es la famosa angina de Prince-Metal. En esa angina no lo puedo dar porque estaría empeorando. No se olviden que la selectividad depende de la dosis. Por lo tanto, ¿cuál es el beta bloqueante más selectivo beta 1? Supongamos el metoprolol. Si yo le doy al paciente metoprolol a dosis muy alta, voy a bloquear todos los beta 1, seguro, pero muchas veces también, si aumento la dosis, voy a bloquear los beta 2, un poco. Por lo tanto, no se olviden de ese concepto de que la selectividad depende de la dosis. Si bien en un paciente con asma puedo dar metoprolol, bisoprolol, puedo dar cualquier beta bloqueante selectivo, si la dosis es muy considerable, puedo llegar a tener algún grado de bloqueo del receptor beta 2. ¿Para qué lo uso? ¿Para qué uso los beta bloqueantes? Para hipertensión arterial, por lo que hemos hablado. Para insuficiencia cardíaca, los beta bloqueantes, así como decimos que la insuficiencia cardíaca aguda empeora la contractilidad y el paciente puede empeorar, en insuficiencia cardíaca crónica, el aumento del tiempo de diástole, la mejoría en la utilización del oxígeno, la disminución del consumo de oxígeno, generan un perfil de cardioprotección. Y al aumentar la diástole, mejora el llenado, y al mejorar el llenado, por ley de Frank-Starling, mejora la contractilidad a largo plazo. Y además ha demostrado disminuir la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, debo darlo en pacientes con insuficiencia cardíaca compensada o crónica. Se utiliza también para las arritmias, sobre todo para las arritmias ventriculares en contexto de cardiopatía isquémica y también para arritmias supraventriculares. ¿Por qué? Porque disminuye la excitabilidad de las células y por otro lado porque disminuye el dromotropismo, lo cual puede ser beneficioso en algún tipo de arritmia. Y para enfermedad coronaria, por todo lo que venimos hablando sobre la utilización del oxígeno, disminuye el consumo de oxígeno, mejora el tiempo de diástole. Esto es una disección aórtica, ¿ah? Es una disección aórtica. En la disección aórtica, obviamente que hay que operarlo al paciente muchas veces, pero hay veces que hay disecciones que no se operan y que se manejan médicamente. Cuando yo tengo una disección, una de las peores cosas que le puede pasar al paciente es que haya hipertensión arterial, porque la hipertensión va a generar más tensión en la pared de la aorta y va a generar progresión de la disección. Y otro problema que tiene el paciente es que si el ventrículo se contrae con más fuerza, va a seguir rajando la aorta y va a empeorar la disección. Por lo tanto, los beta bloqueantes son importantes en disminuir la progresión de la disección. ¿Por qué? Porque disminuyen la fuerza de contracción y bajan la presión arterial. ¿Ah? Si el ventrículo se contrae enérgicamente, voy a tener muy buen flujo de sangre hacia acá y voy a generar mayor presión sobre la aorta. Por lo tanto, cuando utilizo beta bloqueantes, esta fuerza de contracción disminuye, la presión parietal de la aorta disminuye y el flujo hacia la hoja de disección va a disminuir. Esa es la base de la utilización del beta bloqueante en disección. Otros usos, muchas veces extracardíacos, de los beta bloqueantes son la migraña, porque produce vasoconstricción cerebral. Se cree que la migraña es producida por la vasodilatación cerebral. El hipertiroidismo, porque controla los síntomas. Acuérdense que el hipertiroidismo cursa con temblor, taquicardia, ansiedad, y el beta bloqueante disminuye todo eso. Además, hay algunos beta bloqueantes que inhiben la conversión periférica de T4 en T3 gracias a la inhibición de la 5-desiodasa. Y acuérdense que la T3 es la hormona metabólicamente más activa.
Además, se pueden usar en crisis de pánico, en temblor esencial, en glaucoma, porque disminuyen la producción del humor acuoso. Se utiliza en la profilaxis del sangrado por las varices esofágicas, por disminuir la presión a nivel de las varices, y en algunos casos para controlar los síntomas de la abstinencia al alcohol. Muchas gracias.